que bancar. Hoy en 6, 7, 8 domingo, un programa especial donde analizaremos el rol del Partido Antidemocrático Judicial con la visita del periodista y escritor Mempo Giardinelli. Hay que bancar. Además, Víctor Hugo y un programón de TBR. Antes que periodista deportivo, lo que haya en mí de periodista es de periodista hacia todos los efectos. En general. No me gusta circunscribirme estrictamente a la condición de periodista deportivo. Hay mucha gente que me ha dicho, yo lo escuchaba. Yo te voy a decir Víctor algo Hugo que no lo pasa con escucho amigos más. míos. Si es un amigo tuyo que piensa que yo me di vuelta por dinero, es un imbécil al que no se le puede responder. Si es un amigo tuyo que discrepa con lo que yo digo, habría que decirle, mira, ¿por qué no te sentás a conversar con él? Él te atiende y te explica cada uno de sus puntos de vista. Puede estar equivocado, pero créeme, decile vos, que el tipo tiene fundamento para cada cosa que te va a decir. Y por otra parte, yo siempre he querido construir el tipo de oyente que tengo. Yo para el Día del Periodista me regalo la tristeza por el estado del periodismo. Jamás lo vi en un eclipse parecido al que jamás lo puedo concebir atravesando la etapa en la que estamos atravesando. Los medios de comunicación, varios de ellos, en manos de personas absolutamente corruptas, a las cuales se les han extendido los permisos por parte del gobierno, por acuerdos que se realizan con el gobierno, por 15 o 20 años más, prácticamente de por vida. Los multimedios y sus tremendos intereses, los periodistas absorbidos dentro de los multimedios sin tener prácticamente la famosa libertad periodística que es libertad para los medios. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Increíble. Muchas gracias. Divino. Muchas gracias a quien puso tanto amor, además de profesionalismo. Deben haber trabajado varias personas en la construcción, en la edición. No me pasó nunca nada tan lindo. En mi vida profesional no. No, porque además es hasta explicativo de muchas cosas por las que se padece de vez en cuando. Mi gratitud no tiene límites. Lamento que solo exista la palabra gracias, que siempre tiene un rango insuficiente cuando uno quiere decir muchísimo más. Y lo que quisiera expresar es bastante más que gracias. Gracias a usted. No, a usted. Gracias, Víctor Hugo. Por lo que pudimos ver, usted ya era zurdito desde el 2000. Y mantuvo la coherencia. Le voy a decir más. En esa época había dos personas en el país, siempre lo digo, que se jugaban a hablar contra Clarín. Uno era usted y el otro era la Nata. Increíble. Y le dicen a usted que se vendió. Increíble. Increíble. Muy bien, Gabriel, sí. Sí, Gabriel. Es cierto. Hay que bancar. Más interrogantes que ocultan los medios opositores. Escuchemos estas declaraciones de Nisman del día 15 de enero. Es raro que presente una denuncia en medio de enero como esta. ¿Por qué eligió este momento? ¿Qué pasó? No, la elegí cuando terminé. Hace 2 años y pico estoy trabajando en todo esto. ¿Le gustaría decirle algo al presidente? Profundo respeto, agradecimiento por el apoyo que siempre ha tenido la Fiscalía. Simplemente agradecerle porque Argentina es el único país en Latinoamérica y hasta diría en toda América que tiene una Fiscalía de esta envergadura, con estas posibilidades y que ha sido creada y mantenida por este gobierno para investigar de esta manera. Así que en ese sentido, nada. Hace 2 años y pico estoy trabajando en todo esto. Repasemos. El fiscal ese día decía que presentó la denuncia cuando la tenía terminada. Es raro que presente una denuncia en medio de enero como esta. ¿Por qué eligió este momento? ¿Qué pasó? No, la elegí cuando terminé. La elegí cuando terminé. Si Nisman eligió la fecha de presentación de su denuncia cuando terminó de escribirla, ¿eso quiere decir que la finalizó durante sus vacaciones con sus hijas en Europa?
¿No es extraño que si sabía que estaba cercano a terminar la denuncia, viaje a Europa con sus hijas y vuelva de manera intempestiva, como declara su exmujer Arroyo Salgado? Andra, quería preguntarte justamente por la vuelta de Alberto Nisman y de tu hija, que se habló tanto también, el hecho de que haya quedado en Europa, y si había sido intempestiva esta vuelta y sorpresiva, o él la tenía programada. Mi hija y yo nos enteramos el domingo 11. Tuve un entredicho porque fue todo muy sorpresivo. Por lo que entiendo, lo que acaba de responder es que usted dice que se enteró ese día que se iba... el 11. Sí, me enteré ese día. ¿Y también sus hijas? Sí. O sea que fue intempestivo. Entonces fue intempestivo. Claro. Es raro que presente una denuncia en medio de enero como esta. ¿Por qué eligió este momento? ¿Qué pasó? La elegí cuando terminé. Y ahora, sin más preámbulos, veamos el informe sobre el antidemocrático Partido Judicial. Esto decía Leopoldo Moro hace 10 días. Absolutamente nadie, en tribunales, fuera de tribunales, juristas, incluso dirigentes de la oposición, se hacen cargo de la denuncia de Nisman. Absolutamente nadie. Esta denuncia hay que investigarla. Por ahora no hay nada. Lo único que es raro es porque Nisman habla como si tuviera prueba. Eso es raro. Yo me tomé el trabajo de leer las páginas esas. En las 30 páginas de Nisman no hay ninguna prueba que muestre que la presidenta o el ministro o alguien más ofrecía impunidad a los autores tentados. Solo se sostiene todo esto porque forma parte o es consecuencia de una operación originada en un grupo mafioso, en un entramado mafioso que junta grupos económicos, ex agentes de los servicios y un sector del Poder Judicial que agrega a ese entramado mafioso la herramienta de la extorsión. Esto es extorsión pura y no va a frenar acá, viene una ametralladora de denuncias penales, porque forma parte de ese intento de llevar adelante un golpe blando que a partir de conmoción pública genere condiciones para que haya una alteración del orden institucional o con el juicio político de la presidenta o con el adelantamiento de elecciones. Hoy uno entraba al Centro de Información Judicial, que es el organismo que debería ser un organismo institucional de la Corte Suprema de Justicia, con un título catástrofe que habla de confirmar el procesamiento de Amado Budo, algo como lo puede hacer Infobae u otros sitios periodísticos. Y hoy veía, Bonadío rechazó la recusación para que deje la causa de Otesur. Bonadío es un juez impermeable para el gobierno. No saben cómo llegarle. Lo quisieron recusar y ayer la Cámara confirmó que Bonadío va a seguir al frente de esta causa. No tienen ni idea el gobierno cómo operar en la justicia. No tienen ni idea el gobierno cómo operar en la justicia. Ampararon la cautelar que frena la adecuación de la ley de medios del Grupo Clarín. Ley de Medios, un nuevo fallo que beneficia al Grupo Clarín. La Sala 1 de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal confirmó la suspensión de la adecuación de oficio a la Ley de Medios. Confirmaron el procesamiento de Amado Budo. Caso Chicone confirman el procesamiento de Budo. Esto se esperaba para la semana próxima. Tal vez esta sea también una de las consecuencias de la marcha de ayer. Se había anunciado a principios de febrero que a fines de febrero esta ratificación de la decisión del hijo se iba a dar. Y bueno, pero apareció hoy anticipadamente y creo que esto también es una de las consecuencias del reclamo multitudinario de justicia que pidió ayer la gente durante la marcha. Esto es lo que explica la decisión de hoy. La semana pasada imputaron a Capitanich, Alicia Kirchner. Imputan a Capitanich, Alicia Kirchner y Mansur. El fiscal federal Dilelo pidió investigar al jefe de gabinete, la ministra de Desarrollo Social y el de Salud por la muerte del niño de la comunidad Cuom. Se volvieron workaholic, ¿no? Los fiscales y jueces federales, porque empezaron ahora a laburar y a ponerse los pantalones largos, denunciando, imputando, procesando, citando indagatoria a los funcionarios públicos, que esto va a tener como corolario, sin lugar a dudas, la imputación y el llamado a indagatoria del hijo de la presidenta de la Nación y el líder de la Cámpora, Máximo Kirchner, entiendo que a principios de abril, fines de marzo. Yo creo que no pasa el viernes sin que todos los integrantes del gabinete estén procesados por algo. Tiene una metralleta judicial, el hombre más poderoso del país. Como pocas veces, la movilización fue alimentada por grupos mediáticos, que a esta altura tenemos que coincidir que se han transformado en un relevante sujeto político. Y otro sujeto político que también saltó a la superficie con más transparencia, porque siempre ha sido
sujeto político, es lo que se denomina la corporación judicial. Mucha gente va de buena fe, pero quiero que entiendan quiénes son los que la convocan y cómo piensan. Ricardo Sáenz pidió la constitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Paramos la entrevista cuando Diceo recibe una llamada que tiene que contestar. Es Carlos Stornelli, director de seguridad de Boca, también fiscal, también exministro de seguridad. Y Diceo me enseña la pantalla complacido, como demostrando su influencia o su nivel de contactos. Lo bueno no es tener poder, sino tener el teléfono a quien lo tiene. A él, que tiene prohibido entrar al campo, le llama el jefe de seguridad del campo. Vine por justicia. Muchos aplausos para los fiscales que se acercan justo acá a la esquina de Sáenz Peña y Avenida de Mayo. Ustedes lo están escuchando. Guillermo Marijuán, desde 2008, tiene la causa de denuncia de lavado. Empresarios famosos habían lavado dinero. Nombres: Ernestina Rena de Noble, Héctor Mañeto. Esto no avanzó absolutamente nada. Raúl Ple y la gente que empieza a cantar brevemente. Raúl Ple, segundo jefe de seguridad de Boca. Su trabajo real es el de fiscal. Veo que en el lugar de la 12 hay un enorme que dice la barra de Mauro y le pregunto quién es. Sería el nombre de una de las personas que tiene, digamos, preeminencia o tiene cierto nivel de autoridad respecto del resto, es el organizador. Desde hace unos años, Mauro Martín es el capo de la 12. Este personaje, sin embargo, para el jefe de seguridad de Boca, para el fiscal Ple, es solo un socio, una persona con preeminencia. Un matiz que muestra la enorme indolencia con la que las directivas tratan a estas barras. ¡Gracias, fiscales! ¡Gracias! Raúl Ple en el año 2013 fue denunciado por demorar causas de encubrimiento. ¿En qué? En la voladura de la AMIA. ¡Gracias! Hay algo simbólico en la marcha que era, en algún punto, Caperucita Roja yendo de la mano con el lobo, protestando por las violaciones que hace el lobo. La gran confusión, la parte un poco psicótica de todo este asunto, es que los que le tienen que dar justicia son los que organizaron la marcha. No se le puede ir a pedir justicia. ¿A quién le están pidiendo justicia? El jefe de ese poder judicial. ¿Dónde está Lorenzetti? La presidenta se refirió al tema en una carta. He aquí algunos extractos de la misma. El 18F, bautismo de fuego del Partido Judicial. Allí está el verdadero hecho político e institucional de la marcha del 18F. La aparición pública y ya inocultable del Partido Judicial. Nuevo ariete contra los gobiernos populares, que suplanta al partido militar en el rol que en el trágico pasado asumiera respecto de gobiernos con legalidad y legitimidad democrática. Ya no se trata de golpes violentos que interrumpen el funcionamiento de las instituciones y la Constitución. La modalidad es más sofisticada. Articula con los poderes económicos concentrados y fundamentalmente con el aparato mediático monopólico, intentando desestabilizar al Poder Ejecutivo y desconociendo las decisiones del Legislativo. O sea, un superpoder por encima de las instituciones surgidas del voto popular. Un partido judicial integrado por grupos de jueces y fiscales vinculados y promocionados por los grandes medios y grupos económicos. Muchos de ellos también defensores de las leyes de la impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado durante la última dictadura. Otros, ex funcionarios políticos de la década del 90 y casi todos de aceitada articulación con las conducciones subterráneas desplazadas de los organismos de inteligencia. Es el partido judicial que por primera vez en la historia declara inconstitucional un tratado internacional firmado por el gobierno nacional y ratificado por el Parlamento, en ejercicio de facultades constitucionales que son exclusivas y excluyentes de ambos poderes. Decisiones estas que, por lo tanto, no son judiciables, tal cual lo marca la propia doctrina de la Corte. Es el partido judicial que no va a elecciones, cuyos miembros no pagan impuestos, tienen sus funciones y prerrogativas de por vida y en algún caso están por cumplir un siglo. Decime si no te dan ganas de ser juez. No va a voltear un gobierno una marcha, pero sí es verdad que cuando hay un golpe, fíjese, el Poder Legislativo cierra, al Poder Ejecutivo lo echan y con el Poder Judicial brindan. Hay que bancar. Bancarse, 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 bancarse. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678 en el Día de la Antártida Argentina. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Nuestro invitado de hoy es el querido amigo Mempo Giardinelli. Bienvenido una vez más.
Mempo es escritor, es novelista, es uno de los muchísimos firmantes del Manifiesto por la Constitución, la democracia, la justicia, los derechos humanos y la paz en la República, manifiesto publicado en respuesta a la marcha del 18F convocada, bueno, ya sabemos por quién. Lo curioso es que, una vez más en la historia de la patria, cuando una voz, en este caso la de la presidenta, se alza y dice, llama las cosas por su nombre, eso es lo que genera un escándalo, cuando lo escandaloso es aquellas cosas que está denunciando, ¿no? Mempo Giardinelli. Bueno, yo creo que la oportunidad es buena para... A mí me gustaría marcar algo que vengo observando en ese tiempo. Quisiera hacer esta pequeña reflexión. La República no puede estar un mes y pico alrededor de un tema que es grave, que está no resuelto, que la justicia está trabajando, que hay una enorme presión sobre la justicia. Y yo creo que en realidad, si yo tuviera que dar una idea, transmitir una idea, diría, hay que volver a la política. Es decir, me parece que el gobierno nacional ha tenido siempre, en todos estos años, una iniciativa política muy fuerte. Creo que una de las cosas que a mí me preocupa como ciudadano es que se está perdiendo un poco ese marcar agenda. Se está respondiendo a la agenda marcada por un partido, puede ser el opositor, el judicial, el mediático, pero digamos que han casi logrado convertirnos a todos en una especie de detectives. Todos tenemos hipótesis, teorías, ideas, a ver si es así, si pasó o no pasó. Y yo creo que la República requiere otras cosas, requiere política. Y el rol de la política en esta instancia me parece que es fundamentalmente subrayar el rol del Estado, que es ahí donde la Argentina ha crecido en los últimos años y donde la Argentina cambió. Yo creo que incluso me gustaría señalar acá una paradoja que yo noté. La marcha del silencio, en realidad fue una marcha opositora, todos sabemos que fue una marcha opositora, pero fue una marcha opositora en que la oposición tenía vedada la palabra. Es decir, que el uso de la palabra no estaba en la oposición que se oponía. ¿Y esto por qué? Porque yo tengo la sensación de que los poderes reales de la República tampoco confían, ni siquiera en la oposición. Entonces ahí aparece esta perspectiva de un posible partido, la presidenta lo llamó judicial, puede ser que sea así, antidemocrático, etcétera. Pero entonces me parece que el tema a pensar, que yo quisiera pensar y que estoy tratando de pensar, es qué hacer frente a eso. Lo primero que yo veo frente a eso es que hay que volver a la política. La agenda de la República no puede ser un fallecimiento, un desdichado servidor de la justicia que no se sabe si lo mataron, si se mató, si etcétera. Está la fiscal, está trabajando y hay que seguir eso. La República tiene que seguir. Y yo creo que es enmarcar el rol del Estado y en hacer política donde los que gobiernan y los que acompañamos tenemos una posibilidad absolutamente superadora. Porque esa oposición a la que no le dejan ya ni hablar en la marcha del silencio y donde aparecen incluso hasta clandestinos abajo de un paraguas y una que otra foto, en realidad ellos no pueden hablar de política. Porque si hablan de política y empiezan a hablar de lo que deberían hablarle a la República, es decir, las propuestas políticas, no pueden hacerlo. No porque no tengan coherencia, la pueden tener y tienen mucha coherencia, pero el discurso que tienen es un discurso que no, digamos, que tiene que ver con mayor endeudamiento, con achicamiento de fábricas, con gente en la calle, con disminución de los salarios. Con el peor pasado. Con el peor pasado. Por eso no hablan y hablan de esto otro. Y yo creo que es un error del gobierno si el gobierno sigue respondiendo a esta agenda que no sirve. El gobierno tiene una agenda propia y el gobierno y la agenda de la sociedad es la política. Estamos en una crisis política y de la crisis política, opino yo, se sale políticamente. Y políticamente creo que hay muchos argumentos y muchas posibilidades superadoras de esto. Esta es la reflexión que quería hacer inicialmente. Edgardo Moca. Sí, me parece muy interesante y muy digno de ser discutido lo que dice Mempo, porque yo también, en principio, digamos, la idea de que nos acorralen no solo al gobierno, sino a la sociedad argentina con un tema excluyente, invita a que la primera cuestión es salgamos, corrámonos de acá, rodeemos este tema con otro tipo de puntos de agenda. Ahora,
Yo comparto eso, pero al mismo tiempo creo que también se trata de politizar lo que las grandes agencias mediáticas están despolitizando, a saber, la muerte de Alberto Nisman. Porque la muerte de Alberto Nisman ha pasado a ser la comidilla de personas que testifican cosas estrafalarias, que al otro día se desmienten. Clarín dice que sí. Clarín dice, no declaró lo mismo ante la justicia la señorita Natalia, pero lo ratificó ante Clarín. Así es un título. Le dijo otra cosa a la justicia, pero lo ratificó ante Clarín. O sea, está la justicia, Clarín, todo en el mismo plano. El próximo informe sobre eso. ¿Por qué digo politizar el tema? Además de coincidir con MEM, porque hay otros temas y hay otras iniciativas que incluso el gobierno está tratando de poner en el centro. Ahora, la avalancha es muy fuerte porque es muy poderosa. Quiero precisar en esto. Politizar quiere decir salir de la comidilla policialoide en la que los medios quieren convertir el caso Nisman. Politizar quiere decir hablar del caso AMIA. Politizar quiere decir hablar de la CIA y de la Mossad vinculada al caso AMIA, ocultamiento, encubrimiento, indicación casi autoritaria a las autoridades judiciales que estaban en el tema cuando ocurrió el hecho, a que se fijen solamente en la pista iraní que convenía a la estrategia en el campo de operaciones de Medio Oriente de los Estados Unidos y de Israel. Eso es porque si no, la muerte de Nisman aparece como una especie, como se la presentó en la marcha del otro día, parece un rayo en cielo sereno. Lo mataron a Nisman. ¿Por qué? Porque son criminales, son malos, porque les hizo una denuncia. Pero ¿por qué no politizamos también diciendo vamos a hacer una discusión pública sobre esa denuncia? Vamos a hacer una serie de experiencias con Zaffaroni, con Arlanian, con muchos otros que no están tan cerca desde el punto de vista de sus posiciones políticas con el gobierno. A ver quién le teme a hablar del caso Nisman en términos políticos, sacarlo de la idea del episodio policial, poner el tema de quiénes son los que usan el caso Nisman y cuál es la conexión de ese uso con lo que tiene que ocurrir ahora, que es el juicio por el encubrimiento y otras muchas cosas. La CIDE, los elementos desplazados de la CIDE. Hay muchísimos temas que, puestos como yo creo que los tweets de Cristina lo han puesto, marcan a fuego este caso es una contradicción decisiva y definitiva en la República, porque está enfrentando a la República y no al gobierno con grupos políticos, mediáticos que han tenido que ver con todos y con cada uno de los golpes de Estado, con todos y con cada uno de los atropellos a la democracia. El Poder Judicial lo hace desde 1930, cuando convalidó las leyes del régimen de facto. Lo hace desde la oportunidad en que, enfrentando a Perón, los partidos políticos se reunieron en el círculo militar para pedir todo el poder a la Corte Suprema. Hay que volver a la política, y yo comparto totalmente, fuera del caso Nisman y también dentro del caso Nisman. Clarísimo. Los invito a que veamos el próximo informe que tiene que ver también con esto mismo, lo poco que dura una operación como la operación que montó Clarín con esta testigo, 48 horas de vida. Vamos al informe. Ya se cayó la operación de la testigo clave de Clarín. Luego de las mentiras sobre la puerta abierta, que no estaba abierta, la de la lista de compras de la empleada doméstica y de la distancia del tiro, entre otras, ahora la supuesta testigo clave de Clarín no pudo ratificar sus dichos ante la fiscal Fein. La propia Fiscalía informó que Natalia Fernández rectificó parte de lo que había salido publicado en los medios. Y ¿Rectificó? Rectificó. Porque algunos portales recién decían la testigo ratificó todo. Sí. Recién, bueno, si en Clarín podías leer ratificó. Clarín del jueves. La testigo Natalia Fernández ratificó su relato ante la fiscal Fein. Y en Clarín del viernes siguen diciendo Natalia Fernández ratificó ante Fein lo que vio en el departamento de Nisman. Todavía hay medios que sostienen hoy que esta chica ratificó lo que dijo. Es grave. Una fenomenal operación, entonces, lo que hizo esta chica. Ahora, esta chica casi hace naufragar la causa. Declaró la testigo Natalia Fernández, la testigo pública que participó en el operativo cuando murió Nisman. Ratificó durante más de 3 horas todo lo que dijo en la entrevista al diario Clarín. Y luego vamos a hablar de la ratificación ante Fein de Natalia. Ratificó los dichos, ¿no, Sebastián? Sí, por lo menos es lo que dice ella. Desde esta fiscalía trasciende que en realidad se corrigió. Todavía hay medios que sostienen hoy que esta chica ratificó lo que dijo. Es grave. Una fenomenal operación, entonces, lo que hizo esta chica. Ahora, esta chica casi hace naufragar la causa.
Analicemos punto por punto lo que la supuesta testigo clave dijo a Clarín, que luego no pudo sostener ante la justicia. Cuando te ofrecen un café, ¿cómo sabías que era la cafetera del fiscal Nisman? Estaba dentro de la casa del de él. living de Nisman y al lado de la mesa había una cafetera que hace café expreso y viene el portero del edificio el que me dice, ¿vas a tomar café? Esa es la cafetera de Nisman. Le habían ofrecido café, el portero del edificio. Sí. ¿Y qué más? Dijo La cafetera de de la Nisman. cafetera de Nisman. En la cafetera Dijo, de la cafetera de Nisman. Me ofrecieron café, tocaron la cafetera de Nisman. Hay una parte de esto que es cierta, que ella dice, sí, es cierto, el portero me dijo si quería un café. Pero también aclaró que había una agente de gendarmería presente en el lugar y que le dijo al portero que ni se le ocurriera tocar la cafetera. Vos fuiste al baño, no al baño donde estaba el fiscal. No, fui al baño de Nisman que me quería morir porque no aguantaba más, pero dije, ya fue, me metí en el baño sin tocar nada. Más allá de que Nisman aparece muerto en el baño, en suite, es una obviedad absoluta que luego habrá que recolectar pruebas en todo el departamento, no solamente en la... Nada de lo que dijo en los medios coincide con lo que dijo después con la fiscal. Claro. Usó el baño de servicio después que terminaron los peritajes. ¡Opa! Es una diferencia enorme. Ella había dicho que había visto a la fiscal con una bolsa tipo Ziploc con 5 proyectiles. Con 5 casquillos, dijo ella. Claro. Ella dijo eso, que hay 5 casquillos de bala, y lo levantó y lo alzó y lo mostró y después se lo llevó. La fiscal, sí. Esto no era coincidente con bueno, lo que se sabe de la autopsia, que es que hubo un solo disparo mortal. No habló de esto, simplemente dijo que la fiscal, la vio a la fiscal en el living hablando por teléfono y haciendo referencia a alguna consulta balística. Una vez que la fiscal ya había dicho que la testigo no era tan clave, ya que no pudo sostener sus dichos, en TN reinó la desesperación. Y este momento es ejemplificador al respecto. Sale un comunicado por parte de esta fiscalía que dice lo siguiente: la fiscal Viviana Fein informa los avances de la investigación por la muerte de Alberto Nisman. En realidad este comunicado tiene 5 puntos. El primero dice, como ya se anticipó, en el día de ayer prestó declaración testimonial Natalia Fernández. La testigo del procedimiento que se realizó el día del hecho modificó su relato respecto de la información que fue divulgada a través de distintos medios de comunicación. En relación a los medios de comunicación, había salido primero por el diario Clarín a informar que, bueno, estaban comiendo medialunas, tomando mate los policías, eso de que se reían, que iban y venían con el cuerpo de Nisman. Bueno, ahora Viviana Fein aclara que al momento de la declaración en el día de ayer, que es la que vale ante la justicia, aquí en esta fiscalía, modificó entonces todos sus dichos. Por ejemplo, medialunas, nunca vio comer medialunas por parte de un policía, solamente que escuchó decir en la puerta del departamento de Nisman que uno de los policías decía sería bueno comer medialunas o algo así la frase, pero que la intención era comer medialunas. La chica tampoco había dicho que había visto comer medialunas, dijo que tomaban mates y que habían pedido medias lunas o algo así. Sí, que habían pedido, claro. Entonces uno se imagina a un policía al costado o a metros del cuerpo de Nisman levantando el teléfono, un delivery para que vengan medialunas. Y la verdad que no fue un comentario y nada más. Obviamente no iban a estar comiendo ahí. Pero sí estuvo adentro del departamento. Sí. Sí fue al baño. De Nisman. No donde estaba el cuerpo, por supuesto. Sí vio que manipulaban las carpetas y el trabajo. La fiscal después explica, creo que era la acción de foliar los documentos que encontraban, pero, exactamente. Pero digamos que hay muchas cosas que la chica ratificó y otras rectificó. En realidad cambió prácticamente todo. Pero digamos que hay muchas cosas que la chica ratificó. En realidad cambió prácticamente todo, porque no estaban, como había dicho ella, manipulando las carpetas y subrayando, entonces daba a entender que cambiaban información o tachaban, no, estaban foliando hoja por hoja todo lo que iban secuestrando. Ya hay una gran diferencia en eso. Acá descartó directamente ante Fein que la propia Fein había dicho, la cortamos acá y la seguimos mañana, eso ni lo dijo. Lo importante es que aparentemente con este comunicado ya se da vuelta de página y la investigación sigue su curso y todo aparentemente parece haber sido correctamente el procedimiento de los policías en la escena del hallazgo. Gracias, Sebastián. Volvemos después a la Fiscalía.
Es notable, pero cada vez que vi, bueno, mientras veía el informe del cronista de TN, y ahora que lo vuelvo a ver, no he podido menos que preocuparme por el futuro laboral. Es un digno informe, por otra parte. Ven, Giardinelli. Bueno, me ratifico en lo que dije hace un rato, ¿no? Te ratificás porque ahora quiere decir lo mismo. Quiero decir, claro, me ratifico en el sentido de que todo esto, me parece que esto no tiene médula. Esto es obviamente que es una operación, incluso creo que este periodista, espero que no le cueste el puesto. Ojalá. Este sinceramiento que él ha hecho, que él dijo la verdad, por otra parte. Pero quiero decir una vez más, la pregunta que yo quiero plantear y que me hago y que creo que mucha gente se hace en la República es, ¿qué se va a hacer con el Poder Judicial? La pregunta es, ahí está, digamos. Existe, bueno, sabemos lo que se venía, hay un reportaje de Morales Solá donde él anuncia todo esto, estamos viendo las andanadas, lo que, no sé cómo lo llamó Víctor Hugo, la presidenta que habla de... Está bien, esto es evidente. La pregunta es ¿qué hace con esto la sociedad democrática? Y yo creo que, hoy venía pensando, y por ahí es un poco audaz, pero uno puede sentir en cierto modo que no hay solución frente a esto. Y en democracia sí hay solución. Y tenemos la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional habilita un instrumento que yo creo que está llegando el momento de empezar a pensarlo. Alguna vez creo que lo hablamos con Moca en otro programa acá. Un referéndum constitucional. Es la única manera de modificar la administración de justicia en la Argentina. La ley 48, que es de 1863, que la citaba el otro día Julio Mayer aquí, y que me ocupé de ir a mirarla, porque cuando yo era estudiante de Derecho la ley y la tenía olvidada, en realidad es de un arcaísmo, es un nivel de antigüedad que permite todas las, digamos, habilita muchos de los dislates jurídicos que se vienen haciendo. Cuando llega un momento en que los poderes de la República tienen formas de controles mutuos, el legislativo al ejecutivo, el ejecutivo que puede insistir, que tiene mecanismos, y hay un poder que es el poder judicial, que está completamente desmandado, que es antiguo, que es clasista, que es formalista, que es sectario, que es injusto, y lo voy a decir, y que es muy corrupto, no digo todo, pero es muy corrupto. Algo hay que hacer. ¿Qué impotencia la de la civilidad? El único camino que yo estoy viendo es que, no sé, alguien espero que lo piense, lo pensará mucho mejor que yo, un grupo de juristas, pero yo creo que estamos a punto de una situación en que ameritaría un referéndum constitucional en el cual la sociedad, bien informada, decida un cambio en la justicia. Ese cambio es perfectamente posible. Puede venir, y por qué no, un cambio de la Constitución. No pongamos la RR, que es un tema siempre prioritativo, dejemos eso de lado. Pero la Constitución Nacional también merece una actualización de esto. Y ahí sí, reorganizar, y tenemos muy buenos juristas en la República, y gente muy decente en la justicia, en la Fiscalía, en la Procuración, aún en Comodoro Pi. Bueno, que se pongan a reorganizar un sistema judicial nuevo, moderno, porque modernizar no es que ahora todos los expedientes estén con computadora, eso no es modernizar. La modernización es otra cosa. Entonces me parece que es un desafío extraordinario, es judicial, pero es político. Y esto le hace... Yo creo que le hace falta a la República. Me parece, decir, hoy venía pensando para que dije, bueno, yo quiero plantear esto, quiero discutir, porque me parece que estos son los temas que realmente importan. No si esta chica le pagaron o no le pagaron, si era del PRO, si era de la Cámpora, si era de no sé qué, si era cierto su DNI. A mí qué me importa, no tiene ningún valor tiene eso. No, es cierto, pero quizás en función de esa meta de llegar a esa reforma hace falta que la gente se informe con lo que realmente pasó, ¿no? Dante Palma. Hace una semana que había venido Graciana Peñafort y contaba la cuestión de que en la denuncia que hace Nisman no estaba el móvil. O sea que finalmente el tema de que se suponía que la caída de las alertas rojas, digamos, nunca cayeron, digo, y que finalmente no aumentó el comercio entre Irán y Argentina, no estaba claro el móvil, ¿no? Entonces yo me quedé pensando y claro, en realidad... Digo, ¿qué es lo que se está judicializando? Edgardo y Mempo planteaban la cuestión de repolitizar. Y yo lo diría desde el otro punto de vista. ¿Qué es lo que se está judicializando? Tanto en la denuncia que hizo Nisman, en todo lo que es la causa de la muerte de él,
Y la sensación que yo tengo es que lo que se está judicializando en realidad es un proyecto político. O sea, la gente que va a la marcha, o buena parte de la gente que va a la marcha, lo que estaba judicializando era el kirchnerismo, creyendo a su vez que la propia justicia es capaz de valorar, ¿sí?, o capaz de sancionar si un proyecto político es el adecuado o no. Además, perdón, ¿sí?, como si los que enjuician tuvieran, como diría mi mamá, la cola limpia, porque tienen el culo sucio. Entonces, digamos, a ver, ¿cuál es, desde qué moral, que se supone que la justicia es un medidor de la moral de una sociedad, desde qué moral? Bueno, de la moral ampulosa, retórica, solemne, hueca, vacía y falsa. Fíjate vos que en España se le llama el Supremo. Cuando alguien, vos pensás, aparte de yo el Supremo, también, de nuestro escritor también, paraguayo, sí, esta idea del Supremo, el Supremo quiere decir que debajo de Dios solo está el Supremo. Y eso la sociedad lo ha absorbido durante años de democracia, acá y en todo el mundo. Cuando se ponen esas togas, permítame hacer esta referencia anecdótica, pero no superficial, se ponen esas togas, todo ese hábito, el ciudadano queda como el protagonista de Kafka, queda empequeñecido. Este es el tema. Y tenemos sobre la justicia, sobre lo que se llama justicia, una veneración que nos enseñaron desde la escuela y le enseñaron a cualquier ciudadano, aún a los políticos. No es casual esto, Orlando, y tenemos otros antecedentes. Cintia, antes de irnos al corte, tu palabra. Sí, el día después de la marcha, creo que además Zaffaroni ya lo había mencionado, se hablaba de la partidización de la justicia, ¿no? Y como dice Mempo, esto es evidente. Ahora, el Poder Judicial partidizado, ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que pretende ese partido político judicial? Porque también en su momento habíamos hablado de los riesgos de convertir a la coyuntura en una crónica policial. Pero la investigación de la muerte de Nisman, por ejemplo, la fiscal Fein, está presionada no solo por el partido judicial, sino que está presionada por la corporación mediática, actuando en un sistema de pinzas. Esta mujer, digamos, que pensaba jubilarse este año, además, y le cae esta causa, todos los juristas, los jueces, en realidad, que han recibido su trabajo, dicen que es una fiscal prolija. Lo más probable es que esta fiscal tenga que declarar el suicidio de Nisman. Ahora, ¿con qué espaldas declara el suicidio frente a esta marcha del partido judicial y de la oposición mediática? Si esa es la verdad a la pinza? que ella llega, no tengo duda de que lo va a hacer. Es que lo tiene que hacer. Un segundo, lo tiene que hacer, pero... Además, hablando de esa familia judicial, que es el quid de la cuestión, por ejemplo, Justicia Legítima está trabajando en ver si se puede recopilar la historia del Poder Judicial para poner en evidencia, si hay un golpe de Estado, no puede ser sin la complicidad del Poder Judicial. Y el Poder Judicial, actando en sistemas de pinza con el poder mediático, pero es un poder tan monárquico. Digamos, nos preguntábamos por la Corte Suprema, nos preguntábamos por Lorenzetti. Va a ser muy interesante ver, porque el 3 de marzo Lorenzetti tiene que dar su discurso de inicio del año judicial. Y Lorenzetti, en los inicios del año judicial anteriores, habló de la independencia del Poder Judicial, del poder político y de los poderes económicos. ¿Qué va a decir Lorenzetti sobre esta situación de la justicia, por un lado, ¿no? Y cómo funciona este Poder Judicial con visos de monarquía. O sea, los supremos caminan por el Palacio de Tribunales y los ordenanzas les abren las puertas. No tocan los picaportes de las puertas que se le abren a su paso. Quizás para eso fueron pensados, sí. Una cosa muy cortita, no quería que se pierda el concepto de Dante porque para mí es central. Lo que pasó el otro día es una marcha exigiendo que el Poder Judicial se haga cargo de los crímenes que ha cometido el gobierno. Y esa es la tradición política argentina de todo el siglo XX. Solamente que en los momentos más importantes del siglo XX, el poder neutral, así lo llama cierta teoría política un poco ignorante, los poderes neutrales se tiene que hacer, cuando hay una crisis se hacen cargo los poderes neutrales. Antes era la Junta de Comandantes, ahora está el Poder Judicial. Espero que haya una reserva en Lorenzetti, yo sigo siendo esperanzado de que haya una reserva política democrática que salve no solo a la República, sino al propio Poder Judicial, porque yo creo que esto deja huellas muy profundas. Las mayorías populares asediadas por un Poder Judicial interesado en cortar un proceso tienen memoria. Y la otra cosa, Mempo, el problema de la Constitución es que la Constitución prevé un único modo
de su propia reforma en el artículo 30, que dice que tiene que ser votada por las 2/3 partes la necesidad de la reforma por el Congreso. Yo creo que lo que dice Mempo es vital, porque la discusión sobre la reforma constitucional en la Argentina, pase lo que pase en octubre, es una cuestión de futuro de la democracia. Por eso planteo el referéndum constitucional, para que la sociedad sea la que imponga con su voluntad, digamos, de mandato a través de un referéndum. No sé si existe ese mandato. Bueno, creo que no existe. Los referéndums constitucionales son vinculantes. Pero no en la Argentina. No, la única forma de reformar la Constitución es el artículo 30. Pero no me importa. Bueno, después lo vemos. Sí, es así, pero digo, hablando de responder con política, que me parece, digamos, un eje, lo que ocurre además es que en este momento están intentando llevar a la política al fuero penal. O sea, la política para ellos, ¿no?, está atravesada por el fuero penal. Ahí es donde están dando la discusión política. En los fueros penales se nota por la actuación de los jueces federales en este momento. No olvidemos, digo, es cierto lo que dice Cintia, yo agregaría que eso sucede en una circunstancia, que esto es parte de la gravedad, en que tenemos una Corte Suprema absolutamente debilitada en todos los sentidos. Por eso nosotros en nuestro manifiesto marcamos la necesidad de urgencia que se complete la Corte Suprema como manda la ley. Y la ley todavía manda que tiene que completarse de inmediato. Fíjense que de 7 miembros, hoy hay 4, de los cuales 2, el doctor Baqueda y la doctora Hayton de Nolasco, en general son incuestionados, son muy profesionales y demás. El doctor Fait, casi centenario, no es un pecado ser centenario, ojalá todos lleguemos a ser centenario. Tampoco ser pariente digamos, escribano, ¿no? Hay una serie de limitaciones y el doctor Lorenzetti, que yo creo que es una persona, cada vez se va mostrando más, para decirlo, yo no puedo hacer una calificación sobre él, pero diría que es una persona cuya confiabilidad a mí se me vuelve un poco gelatinosa, ¿no? Quiere decir que con esa Corte, donde faltan 3 miembros, o por lo menos 1 en urgencia, también la garantía final, que es la Corte Suprema de Justicia, aparece muy debilitada. Claro, y esto es parte si hay un también partido de este entramado. judicial, la pregunta es quién lo conduce. Bueno, claro, ciertamente. Vamos, sí. Yo quería decir esto, que tengamos en cuenta qué significa la presidencia de la Nación, la presidenta y el gobierno actual. Cuando Cintia habló del posible contenido del discurso de Lorenzetti el 3 de marzo, yo pensé de inmediato en el discurso de la presidenta. El 1 de marzo. Y pensé de inmediato en el poder popular. Porque acá se ha usado la expresión, que es la lógica, yo se lo consulté con politólogos, el golpe blando. Y la palabra, ustedes saben que a mí me gusta el lenguaje, por lo cual la palabra blando me suena a mierda. No me gusta. Bueno, caramba, es algo blando, no me gusta. La presidenta no usó golpe blando. Usó el partido político del Poder Judicial. Es decir, el entramado de que estuvieron hablando ustedes. Me pregunto si es tan fácil, perdón, voy a cambiar la retórica, que es muy difícil, yo diría imposible, hacerle ese tipo de golpes a este gobierno popular. Vamos a ir... Vamos a decirlo para que se quede tranquila la audiencia, que los que van a ir el primero, que estén felices, es imposible. Es un juego de avalorios. Un juego de avalorios. Esta es la realidad. Contra el golpe Armando, el discurso Arturo, digamos. Vamos a ir a un corte en 678 y ya volvemos. En ANSES trabajamos para mejorar la atención de todos los jubilados. Por eso presentamos Mi Huella, un innovador sistema que reconoce la identidad a través de la huella digital. Cada jubilado y pensionado del país o su apoderado registrarán de manera sencilla y por única vez la huella dactilar, única e irrepetible, lo que garantiza una máxima seguridad en todos los trámites. El proceso de empadronamiento se realizará gradualmente en un lapso de 12 meses en los bancos habituales y en las oficinas de ANSES, donde vamos a almacenar las huellas y cuidar la información. Con solo apoyar un dedo en la pantalla, van a poder simplificar el trámite de supervivencia, obtener el comprobante de pago previsional, informarse sobre la próxima fecha de cobro y otros trámites bancarios. Esta es solo una primera etapa para un nuevo mundo de posibilidades. Bienvenidos a Mi Huella. Bienvenidos a la innovación tecnológica para hacer los trámites más rápidos, más simples y más seguros. Para más información, ingresa en www.anses.gov.ar.